El cambio climático tiene un impacto significativo en la disponibilidad de materias primas para las industrias de la tecnología por varias razones. 1. Impacto en la extracción de recursos. Eventos climáticos extremos, huracanes, sequías, inundaciones y tormentas cada vez más frecuentes y severas pueden interrumpir la extracción de minerales esenciales como el litio, el cobalto, el níquel, el cobre y las tierras raras, que son fundamentales para la fabricación de dispositivos tecnológicos, baterías y componentes electrónicos. Por ejemplo, la minería puede verse afectada por inundaciones o por la imposibilidad de acceder a las minas debido a condiciones climáticas adversas. Desplazamiento de operaciones mineras. Las regiones productoras de estos minerales están experimentando cambios en sus condiciones climáticas, lo que puede hacer que ciertos lugares se vuelvan inhóspitos para la minería, obligando a las empresas a buscar nuevas fuentes de materias primas, lo que podría aumentar los costos y generar incertidumbre en el suministro. 2. Escasez de recursos naturales, reducción de la oferta de materias primas. El cambio climático está afectando la disponibilidad de recursos naturales debido a la sobreexplotación, la degradación de los ecosistemas y la disminución de las reservas explotables. Por ejemplo, la escasez de agua, debido a las sequías, afecta las operaciones de minería y procesamiento de ciertos minerales. Dificultad en la obtención de materias primas críticas. Las industrias tecnológicas dependen de minerales raros y críticos, muchos de los cuales provienen de lugares sensibles al cambio climático. La interrupción de la cadena de suministro en estas regiones podría generar una escasez en el suministro de materias primas vitales para dispositivos como teléfonos inteligentes, computadoras y vehículos eléctricos. 3. Normativas ambientales más estrictas, regulaciones más rigurosas. A medida que los gobiernos implementan políticas para mitigar el cambio climático, las regulaciones sobre la explotación de recursos naturales y las emisiones de carbono se vuelven más estrictas. Esto puede llevar a restricciones en las actividades mineras, especialmente en países con legislación ambiental más severa. Por ejemplo, se podrían establecer limitaciones en la extracción de minerales si estas actividades tienen un impacto ambiental negativo, como la deforestación o la contaminación del agua. 4. Cambios en los mercados globales, reubicación de la producción, la escasez de materias primas o los altos costos asociados con la extracción y procesamiento de estos recursos pueden hacer que los países que tradicionalmente los exportaban no puedan satisfacer la demanda global. Como resultado, los fabricantes de tecnología pueden verse obligados a encontrar proveedores alternativos o a pagar precios más altos por materiales, lo que puede afectar los márgenes de ganancia y la competitividad en la industria. 5. Desafíos en la cadena de suministro, interrupciones logísticas. El cambio climático puede afectar la infraestructura logística, como puertos, carreteras y ferrocarriles, lo que dificulta la distribución eficiente de las materias primas necesarias para la industria tecnológica. Las interrupciones en las cadenas de suministro pueden generar retrasos en la producción y aumentar los costos de los componentes tecnológicos. 6. Aumento en la demanda de materiales sostenibles, materiales reciclables y sostenibilidad. Debido a la presión por reducir el impacto ambiental, las industrias tecnológicas están buscando alternativas a los materiales tradicionales, como el reciclaje de componentes electrónicos y el uso de materiales sostenibles. Esto podría cambiar la dinámica de la oferta y la demanda de ciertas materias primas. Sin embargo, la transición hacia materiales más sostenibles puede ser costosa y dependerá de las tecnologías de reciclaje y sustitución. 7. Impacto en la minería. El aumento de temperaturas y eventos climáticos extremos, huracanes, lluvias intensas, sequías, pueden dificultar la extracción de minerales esenciales como el litio, el cobalto y las tierras raras, ya que muchas minas se encuentran en regiones vulnerables. En resumen, el cambio climático afecta la disponibilidad de materias primas para la tecnología de diversas formas. En primer lugar, las alteraciones en los patrones climáticos pueden interrumpir la producción minera, esencial para obtener metales como el litio, el cobalto y el níquel. Además, fenómenos climáticos extremos, como sequías o inundaciones, pueden dañar infraestructuras clave o afectar la logística de transporte.
A medida que se intensifican estos impactos, la oferta de materias primas se vuelve más inestable, lo que podría incrementar los costos y limitar la producción de dispositivos tecnológicos. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.